Hola, hola, bienvenidos a Saludos a todos. todos. Este es un episodio más de En Salida de Formar Apóstoles. Yo soy Moni Plata Y yo soy el padre Rafael. y el día de hoy nuestro episodio se llama Formarme para el Apostolado y es la Formar. parte 4 de una serie que hemos estado haciendo sobre un documento del Vaticano que es Apostólica Mactusitatem, que este año está de aniversario porque cumple 60 años este gran decreto que salió del Concilio Vaticano II sobre el apostolado de los laicos. Les recomiendo que vayan y vean los 3 episodios anteriores. De verdad que estos documentos del Concilio Vaticano II dan muchísima luz. Han pasado 60 años, pero cómo son vigentes, cómo están válidos. Sí. Se nota la acción del Espíritu Santo en, en todos los padres conciliares que nos dejaron esa riqueza enorme. Hemos visto cuál es la naturaleza del apostolado de los laicos, de dónde viene su fundamento, su importancia, la necesidad. Hemos visto cómo hacer apostolado, esos 3 fines del apostolado de los laicos, lo menciona clarísimamente en este documento. Todo es un desarrollo y tiene muchísima unión con Lumen Gentium, esa constitución dogmática sobre la Iglesia, también del Vaticano II, que abre la reflexión sobre el lugar teológico de los laicos y misionero de los laicos en la Iglesia. Y bueno, esto ya es como su desarrollo, ¿verdad? Así es. Y el día de hoy se nos viene un tema que nos apasiona a nosotros aquí en Formar Apóstoles, que es la formación. ¿Cómo ¿Cómo me voy a preparar? formar apóstoles? Aquí estamos. ¿Cómo Exacto, formar apóstoles? Ya exactamente. estamos hoy en nuestro mero mole, Moni. Literal, literal. Pues bueno, vamos a empezar entonces con hablando un poquito de esta necesidad de formarnos para el apostolado. Lo Sí. decía previamente en uno de los episodios, la evangelización no se improvisa. Sí tenemos que tener cierta formación. Tampoco podemos esperarnos a ser los más formados y tener licenciatura en teología no, pero sí necesitas partir de una base, porque las ocasiones van a llegar y a lo mejor por falta de esa formación no vas a poderle compartir la buena noticia al otro. Entonces, vamos a hablar un poquito de la necesidad de la formación para el apostolado, padre. Y ciertamente la formación de un laico que trabaja en el mundo de la medicina va a ser diferente a la necesidad del laico que trabaja en el mundo de la empresa, o sea, el dominio de ciertos conceptos, ¿verdad? Claro. Pero básicamente todos tenemos hay una base común que todos tenemos que compartir para poder ser apóstoles en el mundo actual. Si la formación apostólica recibe una característica especial por por ese lugar en donde te encuentras y además por la índole, digamos que secular o laical de su apostolado, es diferente al apostolado de los sacerdotes. Entonces, son elementos que tenemos que ir tomando en cuenta para lo que es distinto para cada uno. Pero bueno, yo creo que básicamente podemos decir que hay una formación humana básica que se debe dar, Ujú. una formación de los valores verdaderamente humanos, porque ustedes como laicos, si no trabajan con profesionalidad, excelencia, formalidad, pues no nos van a ser respetados en el mundo en el que viven, en el mundo profesional. ¿No? Hay mucha más indulgencia dentro en las cosas de la iglesia que fuera en la empresa, en las comunicaciones, en las leyes, en el mundo de la medicina. Entonces, primero tienen que, o sea, la formación para el apóstol, primero es una formación humana, en todas esas virtudes que hacen, que caracterizan a un caballero, a una dama, un discípulo de Jesucristo, como la responsabilidad, la puntualidad, el orden, la limpieza, la exigencia. eh, Podríamos hablar aquí de las virtudes cardinales incluso. Formar a los laicos en la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Tiene que, tiene que empezar sobre una base humana todo. Sí, y aquí cabe aclarar que sobre esta base humana también nos ayuda a nosotros los laicos la mejor comprensión de los tiempos actuales, de la situación actual y de la cultura, ¿no? Y nos ayuda como que a detectar un poco cómo está la situación para ahora sí ejercer nuestro apostolado. Luego tiene que venir la formación espiritual.
un laico que quiere meterse aquí en esta guerra, bueno, que aunque no se quiera meter, ahí está, porque tiene que Literal, estar, eso literal. es parte de su compromiso bautismal. Por eso el Ujú. laico tiene que tener una profunda vida espiritual. Vean, creo que fue el segundo episodio, no me acuerdo, que hablamos de la espiritualidad laical. Vean Sí. ahí y vean y traten de profundizar ustedes en su vida de oración, en su contacto íntimo con Jesucristo, en su vida de fe, esperanza y caridad. La vida espiritual es la fuente de todo apostolado, no hay de otra. Y a ver, hablábamos también, padre, y lo quiero recalcar en este episodio, de que esta vida íntima con Jesucristo se puede ayudar de estos auxilios espirituales. Entonces, recurrir a la comunión, a la confesión, a la dirección espiritual, a rezar la liturgia de las horas, el rosario, o sea, todas estas son herramientas y armas poderosísimas en esta batalla espiritual que estamos todos, como usted lo menciona. Entonces, Sí, nosotros lo llamamos las disciplinas, ¿no? las disciplinas del discípulo, exactamente, sí, Disciplinas del discípulo, efectivamente. sí. Porque creo que eso es lo que distingue la madurez en la vida espiritual de un laico. El momento en que tú asumes con disciplina tu vida espiritual y no como algo ocasional en ciertos momentos. Ujú. Nada en la vida se logra sin disciplina. El laico tiene una disciplina enorme para poder terminar su carrera, para entrar en un trabajo, ser competente, buscar un ascenso. Necesita una disciplina enorme. ¿Por qué esa disciplina no la llevan a la vida espiritual, verdad? Yo creo que, Ay, sí. incluso yo creo que eso puede ser algo particular del laico, buscar llevar con profesionalidad también su vida espiritual y por ende también su apostolado. Ustedes laicos van a llevar todo, aunque me esté regresando a lo anterior de la formación humana, pero bueno, hacer los apostolados con profesionalismo. Eso es lo propio de ustedes. Y por ende también la vida espiritual con ese seguimiento, ese orden, esa seriedad, ¿no? Al final del día, ese compromiso. Y padre, hay muchísimo, o sea, en cuanto a formación sobre vida espiritual, hay muchísimos recursos que pueden encontrar ustedes en internet. O sea, uno se mete a YouTube y hay cursos enteros de, no sé, la Eucaristía. Hay cursos enteros del Espíritu Santo. A nosotros nos Talleres de gusta oración. talleres de oración, justo. A nosotros nos gusta mucho un programa que se llama The Wild Goose, que ahí lo pueden encontrar en internet sobre el Espíritu Santo, los dones, los carismas, los frutos, la oración de intercesión. O sea, hay muchísima información que ya existe en internet. Entonces, podemos formarnos de maneras muy sencillas en algo que puede dar mucho fruto, ¿no? Si yo me dedico poquitos momentos de formación espiritual, porque a lo mejor estoy dedicando mucho tiempo a la formación humana, pero si dedico poquitos tiempos de oración espiritual, los frutos van a ser grandes. Ahí está el Padre mostrando The Wild Goose, The que nos Wild encanta. Goose es muy bueno sobre el Espíritu Santo. Este, podríamos hacer, vamos a poner, Moni, un apartado de nuestro sitio web de Formar Apóstoles, recursos espirituales, Me podemos poner encanta, me encanta, me recursos encanta. espirituales que nos ayuden a orar y a crecer en la vida espiritual. Pero también unido a eso, la formación del laico al apostolado tiene que incluir la formación doctrinal, Sí, tener ideas muy claras. ¿Por qué? Porque de las ideas salen las convicciones y de las convicciones salen las acciones de mi vida y de las acciones se van formando hábitos y los hábitos forman el carácter. sí, Si yo para poder tener una vivencia mucho más rica de la Santa Misa necesito comprender doctrinalmente lo que es la misa 100%. para yo poder eh, justo todo, la vida de oración, todo depende de lo que yo creo, de mi concepto que tengo de la Santísima Trinidad, de la Virgen María, Mariología, de la Cristología. Entonces, el laico apóstol tiene que aspirar a una gran formación doctrinal, entrar a un diplomado, a maestrías de la Sagrada Escritura. Yo estoy ahorita haciendo una maestría de Sagrada Escritura y en muchas clases yo soy el único sacerdote. Estoy con puros laicos y yo me admiro y me alegro e invito a todos los laicos a algún día planteárselo, ya cuando hayan pasado sus momentos más difíciles con sus hijos, con su trabajo, que están empezando
hacer sus empresas, su vida, necesitan, o sea, plantéenselo muy en serio. Ese voy a estudiar seriamente, profesionalmente, mi fe. Entonces ahí está la formación teológica, ético, social, para comprender los problemas morales, la teología moral, meterse, la filosofía para comprender a los laicos, a los líderes de los grupos apostólicos que yo tengo, les doy muchísima formación de entender la posmodernidad, la cultura woke, eh, porque necesitas tener herramientas de vida que te ayuden a analizar críticamente el ambiente. No, no todo lo que se dice es verdadero, no todo lo que siento es verdadero, no todo lo que me intentan vender me va a hacer mucho bien. Este, la cultura general, ahí entra la formación también intelectual, la cultura general, entender los conflictos que están sucediendo. En estos momentos se está viendo un conflicto muy fuerte entre Irán e Israel, el conflicto de Rusia y Ucrania. Yo creo que dentro de muchos años van a ver estos videos y van a decir, uy, hace cuántos años, ¿verdad? Estaban hablando de esas cosas. Pero entender la geopolítica, el laico tiene que ver las noticias y estar capacitado, entender un poco de economía, de finanzas, porque ese es su ámbito, laicos. Abrácenlo como un regalo. Busquen conocerlo con el corazón de Jesucristo y busquen transformarlo desde dentro como se necesita. Hay un medio más de formación, padre, que creo que no hemos mencionado y me encantaría sí mencionarlo porque se me hace muy, muy importante. Todas las catequesis de los papas. Cada miércoles pónganse ahí una alarmita y lean la catequesis del Papa, aunque no la puedas ver en vivo o te echas el video de YouTube, pero léela porque creo que muchas de ellas traen tanto formación espiritual como formación doctrinal. Y o sea, son 10 minutos de los que habla el Papa cada semana con cierta temática que también, esto es muy importante, los papas van leyendo los tiempos y van haciendo las catequesis acorde a lo que estamos viviendo. Entonces podemos ver muy claramente pues las situaciones actuales y ver cómo también la iglesia va respondiendo para que los laicos nos alineemos y vayamos respondiendo de igual manera. Entonces, un súper medio de formación, las catequesis del Papa. Y yo creo que les puede servir como un criterio de formación el ser conscientes de que ustedes tienen que aprender a leer la realidad con ese medio o con ese principio de la doctrina social de la iglesia de ver, juzgar y actuar. El laico tiene que aprender a ver los acontecimientos de la vida ordinaria y ver significa entenderlos en profundidad, no quedarse en una visión superficial de la realidad, verlos y entenderlos en profundidad, aprender a juzgarlos desde Cristo, desde el catecismo, desde la revelación, desde la doctrina social de la iglesia, para luego entonces ser capaz de armar un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que estar alimentado con todo lo que yo he estudiado de cómo se ha hecho en el pasado, ¿no? La historia es importante, la historia eclesial es importante para no cometer los mismos errores y ver qué tenemos que hacer hoy. Pero bueno, esto nos lleva a tratar el siguiente punto, que es preguntarnos, bueno, ¿a quién pertenece formar a otros para el apostolado? ¿Quieres comentar esto, Moni? Ay, sí, me encanta, padre, porque... ¿Quién tiene que formar a los otros como apóstoles? ¿Quién tiene que formar apóstoles? ¿Moni y el padre Rafa o qué? No, María, aquí, o sea, me hubiera encantado, porque si ustedes ven el documento, son como 6 párrafos donde explica quiénes tienen que formar, pero creo que pudieron haber puesto todos, ¿no? O sea, todos formamos, la familia formamos, toda la vida común, social, formamos. Debe ser como una iniciación para el apostolado. Los padres tenemos la obligación, no solamente la oportunidad, sino la obligación de formar a nuestros hijos desde la niñez para el apostolado, enseñarles gradualmente y sobre todo con el ejemplo. Eso lo menciona mucho, mucho cuando habla en un apartado del apostolado en la familia, de cómo los padres enseñan a los hijos no solo con palabras, sino también con el ejemplo. Es interesante porque ¿de dónde viene ese principio? Ustedes, papás, cuando
se casaron, juraron ante Dios convertirse en los primeros catequistas de sus hijos. Así es. Luego, eso lo hicieron cuando se casaron. Cuando nació su hijo y lo fueron a bautizar, volvieron a jurar ante Dios, pero ahora junto a unos padrinos que los iban a educar en la fe. Mira lo que dice el documento, Apostolicam Actuositatem. A quienes pertenece la educación cristiana, están obligados también a dar la formación para el apostolado. O sea que tú, papá y mamá, ustedes son los primeros formadores de apóstoles de sus hijos. Y eso es desde que son niños. ¿Para qué? ¿Qué les puedes enseñar al inicio? Aquí dice 2 elementos importantes dentro de muchos, ¿no? El conocimiento del amor de Dios hacia todos los hombres, eso los va a formar como apóstoles. Si ellos desde pequeños saben que Dios ama al pobre que está en la puerta de la iglesia, ama a los que te ayudan en el servicio de tu casa, al policía, al vigilante de la entrada, al que barre la calle, si ellos son conscientes de que Dios los ama a ellos, ama a esas personas, al igual que ama al niño y a sus papás, eso es una formación al apostolado. Y también dice, se les puede, en el momento en que ustedes les enseñan como papás la preocupación por las necesidades del prójimo, tanto materiales como espirituales, cuando ustedes les van enseñando a ver la vida, detectando estas necesidades, les siembran esa preocupación. Y por eso dice, toda la familia y su vida común sea como una iniciación al apostolado. Toda la familia y su vida en común. Está fuerte, pero así es como nos invita la Iglesia a formar apóstoles. Después también habla un poquito de las realidades eclesiásticas, los sacerdotes, tienen que formarnos en catequesis, en el ministerio de la palabra, dirección de las almas, lo que hemos hablado de la dirección espiritual de un apóstol. Efectivamente, el sacerdote tiene que estar ahí dando catequesis. Acuérdate, sacerdote, de tu munus docendi, munus regendi en la dirección espiritual, munus santificandi a través de los sacramentos. Que todo eso sea una iniciación también al apostolado, en todo poner una vertiente apostólica para que el laico lo sea. Y luego están los colegios católicos. Los colegios católicos tienen la obligación de formar no solo en la doctrina, sino también en el apostolado. Y el apostolado no es simplemente hacer acción social. Ya hemos hablado muchísimo en los capítulos anteriores qué es el apostolado. Formamos apóstoles en los colegios si cuando los graduamos salen de nuestras aulas abogados apóstoles, médicos apóstoles, economistas apóstoles, empresarios apóstoles, artistas apóstoles. Si van saliendo de nuestras aulas personas así, estamos cumpliendo la misión. No si damos 2 clases de religión a la semana. Eso no es formar al apostolado. Eso es dar cultura, eso es dar contenidos. Pero entonces, ¿cómo se logra eso? Eso solo se va a lograr si todos los maestros y educadores bautizados toman esta convicción. Si yo estoy convencido de que yo debo que enseñar matemáticas a lo cristiano, si yo debo formar geografía, dar geografía para formar geografía a lo cristiano, si eso lo hago en química, en educación física, en cálculo, en todas las materias en inglés, y si yo voy a formar a lo cristiano a la gente, claro que voy a salir gente que tiene voy a haber educado gente que tiene una cosmovisión cristiana. Entonces sabe cómo aplicar los principios cristianos en toda la realidad. Fíjense, el maestro, y lo retomo porque lo dice aquí Apostolicam Actuositatem, maestros, su vocación y su oficio ejercen una forma extraordinaria de apostolado seglar. Ser formador en una institución educativa, sea un colegio o una universidad, es una forma extraordinaria, maravillosa de apostolado seglar. Tienen en sus manos la formación de apóstoles tal cual. Ustedes, maestros católicos, son bautizados que están en el lugar
privilegiado para ser apostolado en el mundo. Si de nuestros colegios salen personas que vibran con esta misión de transformar el mundo y llenar el cielo, ya la hicimos. Pero eso no depende solo del padre que es el director del colegio o de la monja que da las clases de religión o que es directora del colegio. Eso en un colegio católico o todos formamos o todos deformamos. Así No es. hay una tercera vía. No hay excepciones. También forman todos los grupos y movimientos y los últimos papas han hecho un llamado muy especial a todos los movimientos a acercarnos a los líderes de nuestros países, porque no estamos llegando, entonces con toda la fuerza tenemos que hacerlo de manera mucho más eficaz y estamos llamados a estar cercanos a ellos y formarlos en esto, en el apostolado, formar los apóstoles. Entonces, ¿cómo le podemos hacer todos los grupos y movimientos? Con catequesis, formación doctrinal, formación espiritual y práctica. Mandar a todos nuestros miembros de estos grupos o movimientos a practicar el hacer apostolado, ¿ok? Y obviamente, lo que hemos mencionado, formarlos en estas disciplinas del discípulo a la luz del Evangelio para su vida diaria. Y yo creo que efectivamente tenemos que considerar que esta formación debe adaptarse mucho a las situaciones de vida. Y no se debe olvidar la formación al apostolado, la formación de los adultos, porque avanzando la edad, el alma se abre más a descubrir los talentos que Dios te ha dado y lo ves de una manera más diáfana, más cristalina, y te abres a aplicar con más eficacia los carismas que el Espíritu Santo te dio para el bien de tus hermanos cuando eres adulto. Claro. Entonces, qué importante que los movimientos y grupos católicos de adultos, de matrimonios, sean decididamente apostólicos en su formación, que no lo supongan. Nunca debemos suponer nada. Vayamos a lo básico y mucha gente se los va a agradecer. Así es. Y ya, por último, el documento habla de cómo se debe adaptar esta formación a las varias formas de apostolado que existen y habla de una primera forma que es en relación a entablar estos diálogos con personas creyentes y personas no creyentes. ¿Cómo debemos adaptarnos, por ejemplo, los padres en las homilías? Híjoles, que ahí tienen una gama enorme de fe, o sea, los que están iniciando su fe, los que son súper pro y expertos en la fe, y tienen que adaptar sus discursos y su formación de cierta forma que pues, le llegue al creyente y al menos creyente, ¿no? Y eso sería... Este primer ámbito entra, si se acuerdan, cuando vimos en el episodio pasado los 3 fines del apostolado, el primero era de la evangelización y la santificación. Bueno, fórmate para entablar diálogo con los creyentes y no creyentes, para ayudar en este apostolado de la evangelización de los que no conocen a Cristo y de la santificación del discípulo que quiere vivir una vida de discipulado más madura. Esa es la primera formación, formarse para ese diálogo. Y luego en el segundo fin, que es la instauración cristiana del orden temporal, hay una formación muy importante que tienen que tener ustedes laicos, que es del sentido y del valor de los bienes materiales. Entender cómo ejercitarse en el uso correcto de los bienes materiales, cómo organizar las instituciones para que puedan usar bien las criaturas, los medios, los bienes materiales. Y en ese sentido, qué importante es dar cursos, talleres, formación, charlas, conferencias de la doctrina social de la iglesia. Esa es como que la gran desconocida en la iglesia católica para muchas personas, tristemente, porque si hay algo que debe distinguir a un líder católico es su formación en la doctrina social de la iglesia, que es riquísima, tiene unos principios impresionantes que son aplicables a todas las organizaciones humanas, no solamente a las católicas, y está ahí metido. Ojalá que ahorita con el Papa León XIV, que hizo mucha referencia a la primera encíclica de doctrina social de la iglesia, que es la Rerum Novarum, que incluso sería interesante tal vez analizarla por aquí, Moni. Ojalá
ojalá que León XIV nos ayude el Papa León XIV nos ayude a rescatar la doctrina social de la Iglesia para, para formar a líderes católicos. Sí. Y por último, hablábamos del tema de la caridad, ¿no? Esta acción caritativa. Y aquí, como nos propone el documento, pues es enseñarle a los fieles desde niños a compadecerse de las necesidades del prójimo. Y ayudarlos generosamente. Enseñarles cómo hacerlo. Exactamente. Y como veíamos en el episodio anterior, enseñarles a cómo resolver las causas que generan la pobreza y la desigualdad. Claro. ¿No? Para arreglarlas desde dentro. Bien, Moni, ¿quieres que les presentamos algunos medios de formación? Sí, padre, por favor, porque hemos dicho que hay mucho, pero me late, creo que es justo y necesario enseñarles cosas muy concretas. Y otra vez, esta invitación va para todos ustedes, líderes eclesiales. Pónganles estos medios de formación a sus equipos, a sus grupos, a su gente, a tu mano derecha, padres. Ustedes que luego están ahogados en mil cosas, párrocos que están ahogados con mil cosas, apóyense de los laicos, pero fórmenlos. Fórmenlos. ¿Con qué? Con esto que estamos enseñando aquí en salida. Y ustedes, párrocos, usan esto. Hay muchísimas cosas gratis que vamos a ver. Hay otras cosas que requieren la colaboración económica. Por ejemplo, en Formar Apóstoles, Moni trabaja profesionalmente, pero ella tiene que llevar dinero a su casa, ¿no? Para mantener a su hijo, a su esposo, a su familia. Entonces, pero bueno, por ejemplo, nosotros en Formar Apóstoles tenemos muchísimos recursos para su formación. Pueden entrar aquí en los recursos, los videos, los podcasts, las homilías, ver los talleres de formación. Van a ver, por ejemplo, aquí en los programas, tenemos el de iglesias domésticas, el querigma, ya hablamos del taller básico de evangelización, que ustedes pueden entrar aquí a YouTube, basta que entren a ver los videos y a esta parte de registrarse y pueden entrar y ver todo. Exacto. Somos muy afortunados porque tenemos muchos amigos evangelizadores y queremos presentarles a estos buenos amigos. Tenemos, por ejemplo, a los de Divine Renovation, que es una red que nació en Canadá, pero ya está en América Latina, con Pablo Suárez. Pueden ustedes contactarlos para que esta formación en tu parroquia, para que tú y tu consejo parroquial puedan renovar la parroquia y poder volver a llenar esas bancas donde se necesita. Están las escuelas de evangelización San Andrés, de nuestro gran amigo Pepe Prado. Tienen unos talleres y unos materiales enormes. Esto sería formación evangelizadora en concreto, pero también tiene formación de aspectos doctrinales para los líderes de los grupos. Tenemos, bueno, en italiano está nuestro amigo Carlos Macías de Lara, que es que está acá, y tiene todos estos seminarios y todos estos proyectos de Centro Querigma, que son muy buenos. Aprovechen el material de Alfa. Tiene capacitación para líderes eclesiales. Tiene también material que puedes usar con los alejados. CCO nos encanta a Moni y a mí. Christian Catholic Outreach. Ellos son igual de Canadá, pero tienen unos materiales estupendos para formar a los laicos, por ejemplo, en la parte del apostolado de evangelización y santificación, cómo formar a los laicos para que tengan estas conversaciones, entablar diálogos con creyentes y no creyentes. Ellos son expertos en esto, son una cosa maravillosa. Sacerdotes, el curso de pastores Grellis, de Tote y Cristi, ellos son de España y tienen este curso, mira, para obispos y sacerdotes, cómo renovar tu parroquia. No tenemos que inventar el hilo negro. Aprovechemos todo lo que hay. Programa de evangelización de la escuela de San Juan Diego. Son unos amigos de nosotros, sacerdotes que están en Portland, Oregon. Tienen unos materiales tan buenos, pero ya más en profundidad. Por ejemplo, estos estudios bíblicos de Hechos de los Apóstoles. Tienen, déjame ir por acá, bueno, del Espíritu Santo, conversiones. Vamos a ver si encuentro aquí rápidamente. Aquí están. ¿Cómo aprender a orar como Jesús? Talleres. El cristiano en el mundo, otro taller. La misa como escuela de oración. Curso básico de evangelización. Bueno, ese es el nuestro, que nos apoyamos unos a otros. Tenemos esto,
el curso para formación de laicos como para el segundo fin, que es la instauración cristiana del orden temporal. Vayan con Christopher Pereira y métanse a los cursos de Tepeyac Leadership Initiative. Es una maravilla todo lo que tienen, todo lo que están ayudando a ellos. Por ahora están los cursos en inglés, pero lo van a traer ya a español, aquí en América Latina. Y el último que tengo aquí, no porque sea el último que haya, sino porque son los pocos que abrí, sacerdote, gran sacerdote, un gran maestro, Ernesto María Caro, en Monterrey. Tiene esta página, Escuela de Evangelización Activa, tiene pláticas prebautismales, vamos a ver si abrimos aquí, vemos las escuelas que tiene, Escuela de Biblia, Mater Ecclesia, que es líderes al servicio de la iglesia, son videos, algunos tienen costo, otros no tienen costo, a ver si lo encuentro brevemente, tienen todo un itinerario para el nuevo discípulo que está llegando a la fe. Sí. Que es una belleza. Creo que será a lo mejor. Para iniciarse como Jesús. Ándale. Mira, empieza aquí. ¿Hasta cuándo? Cápsula 2, Carta de Ogneto. Cada uno con su video sale él, y también gente, este es él, Padre Ernesto, sale él explicando la Carta de Ogneto, otras cosas, salen laicos que trabajan con él. Y muchas de las cosas son gratis. Un fragmento de esta carta. Muchas cosas son gratis, otras él pide la colaboración económica para poder sostener a sus laicos. Sí. Oigan, estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad para poder formarnos. Literal, sí. Y para formarnos al apostolado, increíble, los talleres que nosotros damos en las parroquias, cuando nos invitan, en los colegios, en las universidades, en las secciones del Reino Christi, en los grupos, en los movimientos, con el Opus Dei, con Renovación Carismática, con los que nos invitan. Con Camino en Cristo, yo voy a ir la próxima semana con Camino en Cristo. Camino en Cristo, importante. Lo estamos ofreciendo todo aquí en el decanato. En fin, apóstoles, ¿qué esperan? Literal. Fórmense porque no hay excusas. Y es un derecho, pero es un deber, una obligación. Nadie te va a ir a tu casa a sacar ahí de la butaca a decirte que vayas a hacer apostolado. Nadie te va a sacar del coche ahora que estás manejando y nos estás escuchando. Nadie te va a sacar de ahí para que vayas a hacer apostolado. Es tu deber y tu obligación por ser bautizado. Y ya tenemos la gracia. Entonces, hay que usarla. Hay que usarla. Pues bueno, les recuerdo, suscríbanse, denos like y activen las notificaciones para que les llegue la noticia de cuándo va a ser el próximo episodio de En Salida. Escríbanos ahí todos sus comentarios y preguntas. Nosotros felices de escucharlos y leerlos. Que Dios los bendiga. Nos vemos aprovechen mucho esto para que puedan, para formar a sus grupos. Póngales estas formaciones, son gratuitas, están ahí en YouTube. Y luego escríbanos para ver qué otras formaciones se les ocurre que podríamos tener para que sigamos juntos haciendo lo que hizo Cristo, que formó apóstoles y con ello transformó el mundo y llenó el cielo. Dios los bendiga. Bye.